Buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandro y bueno, hoy en representación de la rama estudiantil IASUNAC de la IEEE, voy a explicar un poco acerca del tema mecánica y fluidos, ¿no? Que es perteneciente al curso de Física 2. Ahora, antes de iniciar debo decir que este tema es muy extenso, ya que abarca el estudio de los fluidos en reposo y en movimiento. Hay hasta una carrera dedicada al estudio de esto que se llama Ingeniería Mecánica de Fluidos, ¿no? Es muy importante. Incluso lo llevo. Yo estudio ingeniería eléctrica, recién estoy en tercer ciclo, pero estudiaré este curso de mecánica de fluidos en cuarto ciclo, porque este curso me sirve como base para entender los siguientes cursos, como son, por ejemplo, turbomáquinas o centrales eléctricas en noveno y décimo ciclo. Pero no solo es importante para mi carrera, ¿no? Para casi todas las ingenierías la llevan en el curso de física 2. Ahora, en ingeniería civil, por ejemplo, se estudia para, para ver cómo fluyen los líquidos en oleoductos, por ejemplo, o en la vida real. A través de ella podemos entender muchas situaciones como por qué los objetos flotan en el agua, por qué los barcos de acero flotan en el mar, el vuelo de los aviones, o también se puede comprender el sistema circulatorio en el organismo humano. Todo esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Conforme hacemos las diapositivas. Bien, ahora, ya entrando más a lo que es el curso Mecánica de Fluidos, sabemos que se divide en dos ramas, ¿no? Que es la hidrostática, o la estática de fluidos también, y la hidrodinámica, también llamada dinámica de fluidos, que lo vamos a ver en la segunda parte. Ahora vamos a comenzar por lo que es hidrostática, ¿no? Hidrostática, como aquí dice en la definición, es el estudio del comportamiento de los líquidos en equilibrio. ¿Qué quiere decir? En simples palabras, es el estudio de aquellos líquidos, bueno, fluidos, que se encuentran en reposo, ¿no? Que no hay fuerzas que alteren el estado de reposo, como que dice. Y aquí como pequeña nota dice que hidro, en griego, significa agua. Sin embargo, la hidrostática se ocupa de estudiar los líquidos en general, ¿no? Aunque bueno, vamos a estudiar lo que son los fluidos en sí, porque en hidrodinámica más adelante vamos a estudiar con gases. No, pero antes que nada quería saber si ustedes tienen alguna idea de lo que es un fluido, ¿no? Porque para llevar a cabo estos temas, que son hidrostática y hidrodinámica, debemos tener algunos conceptos previos, como qué es un fluido, qué es la densidad, qué es la presión y qué es el peso, ¿no? Que los vamos a definir acá. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que escriban en el chat qué es lo que piensan que es un fluido, o qué definición, qué concepto tienen de lo que es un fluido. En pocas palabras, ¿no? Como por ejemplo, pueden decir, yo pienso que el fluido es agua, yo pienso que el fluido es tal cosa, tal cosa. Si es que en el chat pueden escribir, en el chat está en la parte inferior derecha, lo que se le viene a la mente. A ver, acá dice que ya, a ver, acá dice, son los líquidos y los gases, dicen. Ya, un fluido son los líquidos y los gases, bien. También dicen, un fluido es una consistencia como el agua o el aceite que corre o se adapta con facilidad. Ya, está bien también. Sí, son respuestas tan buenas las dos respuestas, ¿eh? ¿Alguno tiene alguna otra idea? No sean tímidos, porque al fin y al cabo las respuestas que ustedes pongan no lo ven los otros participantes, solamente lo vemos nosotros los panelistas. Y adaptan la forma del recipiente. Sí, está bien. Ya bueno, para no extendernos más, ahí está, ¿no? Fluido. La definición es una sustancia donde las fuerzas de cohesión son débiles. Y ahora acá viene la pregunta, ¿no? ¿Qué cosas son las fuerzas de cohesión? Las fuerzas de cohesión son unas fuerzas que se producen entre las moléculas de cada sustancia. Eso es una fuerza intermolecular. Y ahora, estas fuerzas de cohesión son débiles en los líquidos y en los gases. Y eso es lo que los convierte a los líquidos en los gases un fluido, ¿no?
Como pueden ver acá en la imagen, tenemos el gas, el líquido y el sólido. Los fluidos, que son el gas y el líquido, tienen sus moléculas que están muy separadas, ¿sí? Por lo tanto son fáciles de atravesar, ¿no? Modificar su estado. En cambio, el sólido tiene las moléculas muy juntas. Las fuerzas de cohesión en el sólido, en los sólidos en sí, son fuertes, por lo tanto los sólidos no pueden ser considerados como fluidos, ¿no? Porque en la definición dice que los fluidos deben tener una fuerza de cohesión débil. Ahora, si bien es cierto los líquidos y los gases son fluidos, hay ciertas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en los líquidos tenemos que el volumen es definido, es decir, que si yo tengo una gaseosa, por ejemplo, de 3 litros y vierto esa botella de gaseosa de 3 litros a un balde, por ejemplo, va a cambiar del volumen, va a ser 5 litros, ¿no? No, ¿verdad? Va a seguir siendo 3 litros, es el volumen definido. Cosa que no sucede con los gases, ¿no? En los gases, por ejemplo, si yo tengo un globo en el que puede almacenar 3 litros de gas, va a haber 3 litros de gas. Pero si luego ese mismo gas lo meto en un recipiente de 5 litros, ese gas va a adoptar 5 litros. Y si lo meto en uno de 10, va a adoptar 10 litros. Si lo meto en uno de 20, 20 litros. ¿Por qué? Porque los gases tienden a ocupar todo el espacio, ¿no? Abarcan todo el espacio. Entonces los gases sí se pueden expandir y no tienen un volumen definido. Ya como acá dice, ocupan el volumen del recipiente, ¿no? Ahora, segunda diferencia es que los líquidos son incompresibles. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden comprimir. O bueno, en realidad son muy difíciles de comprimir. Si tú tienes un pistón, ¿no? O bueno, una tapa, y debajo tienes líquido, ¿no? En un recipiente, y tú aplicas una fuerza vertical hacia abajo, no vas a poder comprimir el líquido, ¿no? El agua, por ejemplo. Cosa que no sucede con los gases. Los gases sí se pueden comprimir, ¿no? Eso de la expansión y compresión de los gases lo van a ver más a detalle, lo van a ver en la siguiente clase que es de termodinámica, el siguiente domingo, ¿no? Pero acá también les digo, ¿no? De que los gases se pueden expandir y se pueden comprimir. Y una semejanza es que los líquidos y los gases adoptan la forma del recipiente. Bueno, eso es muy, muy evidente, ¿no? Si ustedes tienen agua en un litro, en una botella de un litro y lo vierten en un balde, el agua va a adoptar la forma del balde. Si luego eso lo vierten yo qué sé, en una caja cúbica, el agua va a adoptar una forma cúbica. Entonces, los líquidos, de igual manera con los gases, ¿no? Tú inflas un globo, el gas que va a ocupar la forma del globo, ¿no? Entonces, no hay que confundir volumen con forma, porque el volumen es una cantidad medible, ¿no? En litros o metros cúbicos, centímetros cúbicos. La forma no. Ahora, acá tenía una imagen también del H2O, ¿no? Las moléculas de agua, ahí abajo en la parte inferior derecha, para que no se confundan las fuerzas de cohesión con fuerzas de adhesión. Las fuerzas de cohesión son aquellas que se producen entre moléculas de una misma sustancia, ¿no? Como pueden ver acá, es una molécula de agua con otra molécula de agua. Sin embargo, las fuerzas de adición son aquellas que se producen entre una molécula de una sustancia con una molécula de otra sustancia. Por ejemplo, supongamos que tenemos agua en un tubo de ensayo. Una fuerza de adición sería aquellas que se producen entre las moléculas del vidrio con las moléculas del agua, ¿no? Son aquellas fuerzas que permiten que sean unidas esas moléculas de ambas sustancias. Bueno, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda. Si no tienen ninguna duda, puedo seguir con la siguiente diapositiva. Como que todo está claro, ¿no? Porque hasta ahora todo es teórico. Ya todo bien, dice. Así que sigo. Ahora, el siguiente concepto previo es densidad. Densidad que se simboliza con la letra Rho, letra griega, ¿no? Es una letra griega que parece una P, no se vayan a confundir con presión, que también se simboliza con letra P. Para densidad, la definición de densidad es, a ver, la densidad es una concentración de masa por medio de volumen. Bueno, eso ya lo saben hasta el colegio, muchas personas. Pero acá veremos algo más, ¿no? Densidad es concentración de masa por medio de volumen. Bueno, la masa es en kilogramos y el volumen en metros cúbicos, ¿no? En el sistema internacional. Y ahora, un ejemplo para que se entienda, puedo dar bastantes ejemplos. Por ejemplo, un barco. Oh, no, no, no. Un departamento. Tengo un departamento de 7 pisos. ¿No? Para que se entienda lo que es densidad, porque la definición ya se la sabe. Tengo un departamento de 7 pisos y en cada piso hay un habitante.
Pues, ¿cuántas personas hay en total? Hay 7 personas, ¿no? Un edificio, una persona por piso, hay 7 personas. Y por otro lado tengo otro departamento, también de 7 pisos, pero esta vez hay 5 habitantes por piso. 5, 5, 5. Entonces, ¿cuánto hay en total? 35, ¿no? Entonces, mientras más personas por piso, hay más personas en el departamento, ¿no? Eso se entiende. Mientras más personas por piso, hay más personas en el departamento. De igual manera sucede con la densidad. Mientras más masa por unidad de volumen, hay más densidad. Son directamente proporcionales, ¿no? La densidad y la masa. Entonces, mientras más masa, hay más densidad. Y ahora, ¿cuándo hay más masa? Hay más masa por dos razones. No sé si ustedes saben esas dos razones por las cuales hay más masa en una sustancia. Está ligado a lo que es átomos. A ver, los leo si es que quieren comentar en el chat o en el question and answer. Mejor que comenten en el chat. Es mejor que comenten en el chat. ¿Saben por qué un cuerpo tiene más masa? Ya lo saben. Ya, entonces le digo ya. Tiene más masa cuando los átomos que forman la sustancia es más pesado. ¿Y cuándo es más pesado un átomo? Cuando tiene más cantidad de protones, ¿sí? Porque los protones es la partícula subatómica más pesada del átomo. Entonces, cuando tiene mayor número atómico o más protones, hay mayor masa. Y si hay mayor masa, por lo tanto, hay mayor densidad. Y ahora la segunda razón es cuando la distancia entre los átomos es mayor. A mayor cantidad de distancia entre los átomos hay mayor peso, mayor masa y por lo tanto mayor densidad. Ahora, acá tengo la imagen de un iceberg, que también la tenía anteriormente. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque está ligado a lo que es la densidad, ¿no? ¿Por qué flota un iceberg si es tan grande y tan pesado? ¿Por qué flota en medio del mar un iceberg? Pues esto está ligado a la densidad y al principio de Arquímedes, que lo veremos más adelante. Todavía estamos definiendo algunos conceptos previos. Pero bueno, es porque el hielo en sí tiene menos densidad que el agua, ¿no? El agua el agua de mar es 1000 kilogramos por metro cúbico, mientras que el hielo es 920, su densidad, ¿no? Entonces, como tiene menor densidad, tiende a flotar. Una parte nomás del iceberg, ¿no? Entonces tiende a flotar. Y acá, bueno, puse que la unidad de densidad en el sistema internacional será kilogramo por metro cúbico, ¿no? Pero se usa generalmente densidades en gramo por centímetro cúbico en los problemas que vean, porque trabajamos con pequeña cantidad, ¿no? De una sustancia, trabajamos con pequeñas cantidades. Hasta ahí creo que también todo está claro, porque ahora todo es teórico, todo es definición. Acá tenemos algunas sustancias. Acá lo que le explicaba, ¿no? Acá ven el agua dulce, por ejemplo, tiene 1 por 10 al cubo, ¿no? Que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Mientras que el hielo tiene 920 aproximadamente, 920 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, el hielo tiende a flotar, ¿no? Por eso cuando tú metes hielo en tu vaso con agua, el hielo queda arriba y el agua abajo. Porque el agua es más densa, el agua líquida. Ahora, ya presión para ir entrando ya al tema. Presión es la fuerza perpendicular, ¿no? A una superficie. Es una fuerza perpendicular, no se vayan a confundir, no vayan a aplicar una fuerza oblicua, no trabajen con ese tipo. A ver. No, por ejemplo, siempre se trabaja con una fuerza perpendicular. Esta es una superficie, acá tenemos un bloque, y acá tenemos una fuerza. Esta fuerza siempre debe ser perpendicular, ¿sí? 90 grados. No, si ven una fuerza que está así, oblicua, ¿no? Inclinada, tienen que descomponerla, ¿no? Ustedes saben descomponer por descomposición vectorial, como está acá en el gráfico de color rosado, que un vector se puede descomponer en otros dos vectores, ¿no? Por suma de vectores. Y ya no se trabaja con esto. Entonces, a ver, según acá la imagen, bueno, antes de pasar la imagen, una fuerza se mide en Newton y el área se mide en metros cuadrados, ¿no? Entonces, la presión, está acá, es unidad. Newton por metro cuadrado, que es lo mismo que decir pascales, ¿no? Pueden 3 pascales,
3 newton por metro cuadrado. Ahora, como ya le dije acá al inicio en este grafiquito, nunca se trabaja con una fuerza inclinada, ¿no? En este caso, lo que está inclinado no es el bloque, está inclinado a la superficie, ¿no? Un cierto ángulo. Por ejemplo, acá la única fuerza que actúa es el peso, ¿no? La única fuerza que actúa es el peso, que está con letra P, pero se tiene que descomponer porque el peso no está que actúa perpendicularmente con la superficie. Acá hay un ángulo alfa, ¿no? Y ese ángulo tiene que ser 90, pero como vemos no es 90. Así que ese peso se tiene que descomponer. Y acá vemos dos vectores, ¿no? Este de acá, que es paralelo, pero nunca se trabaja con fuerzas paralelas a la superficie, ¿no? Así que este acá no lo trabajamos. Y acá tenemos este acá, que es el P sub n, ¿no? El peso normal. Ahora, ¿cuánto equivale ese por trigonometría? Ustedes deben saber que es el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Y así obtienen la magnitud, ¿no? El valor de esa fuerza. Perpendicular, obviamente. Y ahora, a ver, acá como comentarios, la presión es un escalar. Ya. Y ustedes se preguntarán por qué es escalar si la fuerza es vectorial. Porque acá tomamos la fuerza normal como valor, ¿no? Como módulo. Entonces, no, no se vayan a confundir eso. Esto es escalar, la presión. El área también es un escalar, ¿no? Entonces, escalar entre escalar, que es solo un escalar, que sería la presión, un escalar, que se simboliza con letra P. Y el segundo comentario es que la fuerza asociada a la presión es perpendicular. Bueno, eso ya lo dije desde el inicio, eso es de ley, ¿no? Tiene que ser perpendicular a la superficie. Ahora, dice, ¿qué pasaría si por accidente alguien le pisa el pie con el tacón de su zapato? Es decir, con la parte trasera de su zapato, ¿no? Con el talón. ¿Usted saldría mejor librado si la persona fuese A, un alto jugador de básquetbol profesional que usa tenis? O B, una mujer pequeña que calce zapatillas con tacón de aguja. A ver, ¿ustedes qué creen? La leo en los comentarios, ¿eh? En el chat. O sea, ¿cuál le dolería menos? Si te pisa el pie un jugador, o sea, ¿cuál te duele menos? Que te pise el pie un jugador de básquet, ya este tiene un pie enorme, ya es pie grande jugando básquet. En serio, tiene un pie gigante. Si te pisa ese gigante el pie, te va a doler menos que una mujer que use tacos, así como en imagen. Me leo en los comentarios. Y si es que pueden poner el por qué, me ponen ahí. Yo digo la A, ¿por qué? Ta, ta, ta. A ver, acá dicen ASU. La del tacón duele más, la del basquetbolista duele más, acá dicen. Ya, a ver. Ya, yo estoy leyendo su comentario. La del tacón va a doler más porque la fuerza se concentra en una menor área, incrementando la presión. Exacto. Voy a ver si es que acá también he hecho comentario. Ya listo. Y la respuesta es que te va a doler más la mujer del tacón, ¿no? Ahora, ¿por qué te va a doler más la del tacón? La del taco. ¿Por qué? Acá se lo voy a explicar. Ya, ¿por qué? Porque el taco, miren, es chiquito el área, ¿no? El área es chiquito. Entonces, si el área es pequeño, ¿cómo es el área con la presión? Son inversamente proporcionales, ¿sí? Si el área disminuye, la presión aumenta. Y si aumenta la presión, ¿qué pasa? El dolor también aumenta, ¿no? En cambio, ¿qué pasa con el basquetbolista? El basquetbolista tiene un zapato más grande, ¿no? Entonces el área es más grande. Entonces, si el área aumenta, ¿qué pasa con la presión? La presión disminuye. Por lo tanto, ¿qué pasa con el dolor? Es menor. Entonces, ¿de quién saldría mejor librado? Yo saldría mejor librado del basquetbolista, ¿no? Entonces, ¿la respuesta cuál era? La respuesta era la, ¿no? A menor área, mayor presión. Deben tener claro ya lo que son los conceptos de inversamente proporcional, directamente proporcional, ¿no? A ver. Y ahora sí, entrando ya al tema, al curso. Presión atmosférica.
La presión atmosférica es aquella presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros, ¿no? Sobre la Tierra. Eso se debe al choque entre las moléculas que hay en el aire. Pero la presión atmosférica se simboliza como P sub cero, que es lo mismo que decir una atmósfera, que es lo mismo decir 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo decir 10 metros de agua, y es lo mismo a 10 a la quinta pascal. Ahora, ¿de dónde salió este resultado de 760 milímetros de mercurio? Del experimento de Torricelli. A ver, Torricelli fue el primero en darse cuenta que vivimos se podría decir, en un océano de aire, ¿no? En el fondo de un océano de aire. Y dijo él que la presión de la atmósfera se debe al peso del aire, y la densidad del aire sobre la superficie terrestre es 1,29 kilogramos por metro cúbico. Ahora, ¿qué hizo el experimento? Cuando un tubo cerrado por un extremo, en este caso, y abierto por el otro, está abierto por acá arriba, el tubo de ensayo, que está lleno de mercurio, y se coloca verticalmente hacia abajo, se observa que la columna de mercurio alcanza una altura de 76 centímetros, ¿no? O sea, 760 milímetros, como pueden ver acá en la imagen. Lo puso de cabeza, bajó el mercurio y lo puso sobre un recipiente de mercurio. Entonces, así se descubrió, ¿no? Y se llegó a la conclusión que era la presión atmosférica a 760 milímetros de mercurio. Esa era la altura que alcanzaba. Más adelante se hizo el mismo experimento con agua, con un tubo gigante sobre el hecho. Pero la cosa es que eran 10 metros de agua. Ahora, eh, mucha gente se confunde al hablar de presión, ¿no? Cuando van de viaje, por ejemplo. Dicen, me he ido a ver, un lugar con altura sería Huaraz. Me he ido a Huaraz, me he ido a Huancayo. Y dicen, no podía respirar porque tenía mucha presión. Eso estará bien decir eso. Si tú vas a Huaraz, que es altura, no puedes decir de que no puedes respirar porque tenías mucha presión. Es al revés, ¿no? A mayor altura, menor presión. ¿Por qué? Supongamos que, a ver, supongamos que tú estás acá abajo, al lado del árbol, ¿ya? Acá la presión que en ti ejerce la atmósfera es todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, ¿ya? Ahí está ejerciendo presión la atmósfera sobre ti. Estás acá abajo, al nivel del mar, ¿eh? Pero ¿qué pasa si tú ahora estás acá en la cima acá dice el Everest, ¿no? Si estás aquí, la presión que va a haber sobre ti es solamente esto, ¿no? Toda la verga. Entonces hay menor presión, ¿sí o no? Entonces, a mayor altura, menor presión. Eh, ¿Qué más? Cuando quieres calcular, por ejemplo, la presión en este punto, en la cima del Everest, obvio que al nivel del mar ya hemos dicho que la presión es 760 milímetros de mercurio y todos estos valores que están aquí, ¿no? Pero si estamos acá, la presión va a ser diferente, ¿no? ¿Y cómo se calcula esa presión? Acá está en la parte inferior derecha. Se lo he puesto como P sub cero, que es la presión atmosférica, multiplicada por el número de Euler, elevado a menos 0,116 por la altura, ¿no? En este caso estamos a una altura de, acá dicen, 8.848 metros, ¿no? Ojo que esa altura tiene que estar en kilómetros, ¿no? Entonces, si tú quieres en kilómetros, ya no sería 8.848, sería 8.848 kilómetros. Entonces ya tienes esto, tienes el número de Euler, que aproximadamente es 2,7, creo, sí, 2,7. Elevado a menos 0,116 por la altura que es, bueno, acá está, ¿no? La altura que tú tengas. Entonces también que, por ejemplo, cuando los futbolistas van a jugar, un limeño, por ejemplo, Lima se encuentra aproximadamente a 160 metros sobre el nivel del mar. Si un limeño va a jugar a La Paz, cuando la selección peruana va a jugar a La Paz, Bolivia, Bolivia se encuentra a 3.500 metros sobre el nivel del mar. La preparación física de los peruanos tiene que ser, pero increíble, ¿no? Debe ser de calidad, porque estuve leyendo y hasta los medican. ¿Por qué? Porque al haber menor presión hay menor cantidad de oxígeno, moléculas de oxígeno, por lo tanto menor resistencia, y si hay menor resistencia, hay una menor calidad, ¿no? En el desarrollo del partido. Si no te desenvuelves bien en el partido, pierdes, ¿no? Hasta la Conmebol había prohibido hacer los partidos en altura por un tiempo, hace unos años, no me acuerdo,
pero había prohibido en un tiempo y bueno, ya se levantó esa prohibición, ¿no? Porque había una cierta ventaja hacia los que juegan en altura. Es por eso que también las atletistas, ¿no? Inés Melchor, Gladys, eh, suelen ganar estas competencias, estas maratones de resistencia, ¿no? Porque ya están acostumbradas a correr en altura. Entonces se les hace fácil, por así decirlo. Y ahora sí, presión en los líquidos. A ver. Mm, Acá tenemos bastante fuerza, ¿no? Porque acá me faltó hacer esto acá. Esto acá simboliza que está sumergido en un líquido. Cuando vean este triangulito, es un líquido. Ya, a ver. Acá hay mucha fuerza, ¿no? Porque los líquidos ejercen una fuerza de presión. En todas las direcciones, ¿eh? Por acá, por acá, por acá, por arriba, abajo, en todas las direcciones. Es por eso que cuando tú vas al fondo del mar, no sientes como que te van a reventar los pulmones o que sientes una presión en el pecho. Ya, es por eso, porque los líquidos ejercen una cierta presión. Ahora, acá para explicar la presión en el punto 2, o sea, la presión aquí, la presión en un punto, estamos calculando la presión en un punto. La fórmula es P sub 1, o sea, la presión acá, en el punto 1, más la densidad del líquido, esto es densidad, multiplicado por la aceleración de la gravedad por la altura. Ojo que esta altura es, me refiero a la profundidad, me refiero a la profundidad. Bueno, acá las fuerzas que son laterales se anulan entre sí, ¿no? ¿Por qué? Porque son iguales, ¿no? No hay nada ahí que intervenga. Pero las fuerzas verticales no se anulan entre sí. Acá tenemos una fuerza 1 que va hacia abajo, el peso del líquido que va hacia abajo y la fuerza del agua que empuja hacia arriba, ¿no? Porque, como hemos dicho, empuja en toda dirección. En realidad hay bastante fuerza, pero esta fuerza 2 es la que simboliza, no es la sumatoria de todas las fuerzas. Ahora, este líquido está sumergido en equilibrio, ¿no? Estamos estudiando cuando está en el reposo. Entonces, ¿cómo se calcula? Las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. Las fuerzas que van hacia arriba, ¿cuáles son? Solamente tenemos la fuerza F2. Las que van hacia abajo son las fuerzas F sub 1 más el peso, ¿no? Y ahora, por definición de presión, despejamos lo que es la fuerza. Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa si despejas la fuerza? ¿Qué te queda? Presión por área, ¿no? Y acá tenemos presión por área. Lo mismo con la fuerza F1, presión 1 por el área. Más, bueno, y el peso, ustedes ya saben que el peso es diferente a masa. El peso es como masa por gravedad, ¿no? Y aquí está. El peso es una fuerza, se mide en Newton, la masa en kilogramos. Eso deben de tenerlo claro también en este colegio. ¿Ya? Así que acá desglosamos lo que es el peso y tenemos masa por gravedad. Seguimos. Acá en el primer término no hay nada que hacer, se mantiene, el segundo igual, pero la masa la expresamos en función de la densidad y el volumen, ¿no? Ya habíamos definido que la densidad es masa por unidad de volumen, así que despejamos la masa y nos queda densidad por volumen, que es esto acá. Ahí tenemos densidad por volumen. Y a su vez, nosotros sabemos que el volumen, ¿cómo se calcula el volumen? La fórmula básica de volumen desde colegio es área de la base por altura, ¿no? Y acá lo tenemos, área de la base por altura. Ahora, ¿qué vemos que tienen todos esos términos en común? Este con este y con todo esto, tienen en común una letra A, ¿no? Es el factor común. Entonces dividimos a todos los términos entre A, ¿y qué nos queda? Que la presión en el punto 2, que es lo que queríamos hallar acá, es igual a la presión en el punto 1 más la densidad del líquido, que puede ser agua, por ejemplo. Si es agua, ¿cuánto es su densidad? La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Así que esto se lo tienen de dato. Esto acá, la aceleración de la gravedad casi siempre es 10, o sea, redondeando, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, la altura en realidad es la profundidad, ¿no? No confundir altura hacia arriba, hacia abajo es la profundidad. Es la diferencia de altura, ¿no? Que hay acá. De acá ya se desprende la primera, ¿cómo se llama? El primer teorema fundamental de la hidrostática, creo, ¿no? Pasas ya lo voy a poner acá, P sub 2 menos P sub 1 es igual a, y multiplica por la diferencia de altura, ¿no? Que es H2 menos H1. Es el teorema fundamental de la hidrostática, ¿no? Hasta ahí todo claro. Supongo que está todo claro, ¿no? Si tienen alguna duda la pueden escribir. Si es que tienen alguna pregunta. Si no, sigo de lado.
Ya, sí, ya todo bien. A ver, sí, acá me dicen si puedo resolver problemas. Los problemas con eso no creo que te vengan problemas en la universidad, ¿no? Así, ¿no? Yo ya estudié, pasé por ese curso y no he visto problemas con este cálculo. Con las otras fórmulas de más adelante sí. Pero esta que es fórmula básica. A ver. Y sí, lo quiero hacer, pero como les expliqué en un principio, este tema es muy largo y no sé si me voy a alcanzar el tiempo de la justa. Si es que alcanza el tiempo, hacemos Kahoot al final. A ver, presión total o absoluta. La presión total absoluta, como su nombre lo dice, es la presión total que se ejerce en un punto, ¿no? Por ejemplo, miren acá en el gráfico, tengo un punto 1 ahí, sumergido. ¿Qué presiones van a actuar? Va a actuar la presión del líquido, que aquí está la presión del líquido, y la presión de la atmósfera, ¿no? Ojo que no tiene tapa, ¿no? Entonces, la presión de la atmósfera. Esa es la presión absoluta, son suma de presiones, ¿no? Presión del agua, o bueno, del líquido, más la presión de la atmósfera. Esa es la presión absoluta. Y ahora acá tenemos un gráfico. Este gráfico es de presión versus altura, o altura versus presión, profundidad, ¿no? Ahora, cuando la altura es cero, acá, por ejemplo, cuando la altura es cero, cero por g, por lo que sea, cero por infinito, cero por un, no sé, lo que sea. Eso acá se convierte en cero, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Que la presión va a ser igual a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces, cuando la altura es cero, pues acá se comienza de cero, acá tenemos uno, dos, tres, hasta el infinito, supongo. Ya, cuando la altura es cero, ¿qué tenemos? Presión igual a presión atmosférica, ¿no? Entonces, aquí está. Cuando la altura es cero, ¿no? Pero a medida que yo voy aumentando la altura, o bueno, la profundidad, mientras yo estoy yendo más abajo, más abajo, más abajo, ¿qué pasa con la presión? Mientras yo voy más abajo, la presión aumenta, ¿no? Como pueden ver acá, la presión aumenta, ¿no? Por eso cuando ustedes van, y les repito, al fondo de la piscina, sienten mucha presión, ¿no? Mientras más profundidad, mayor presión. Y aquí está demostrado, ¿no? A través del gráfico. Ahora, acá tenemos la ecuación, es acá, es la ecuación ordinaria de la recta, ¿no? En trigonometría se ve esto, si mal no recuerdo. La ecuación ordinaria de la recta, y lo vamos a ver de manera análoga con la gráfica de profundidad por presión, ¿no? Versus presión, perdón. Donde acá la Y vendría a ser la presión, este M es la pendiente, que viene a ser el ρ por G, que es la densidad por la aceleración de la gravedad. La abscisa viene a ser la altura, y el coeficiente de posición, que indica que tan arriba o abajo se empieza, es el P sub 0, ¿no? Se empieza desde P sub 0. Ahí creo que todo claro. Y ahora la presión hidrostática. Bueno, la presión hidrostática, acá hay una pequeña demostración, pero creo que se puede demostrar de acá nomás esta fórmula, ¿no? Porque la presión hidrostática es más que nada cuando tenemos recipientes cerrados, ¿no? En este caso tenemos una tapa, así que está cerrado por encima. Entonces, solamente no actúa lo que es la presión atmosférica, ¿no? Y si no actúa lo que es la presión atmosférica, nos queda solamente el ρGH, ¿no? Este que me parece una P, es una letra griega que es la densidad, como ya lo expliqué, llamada ρ, multiplicado por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces la presión sería, aquí está, ρGH, nada más. Es lo mismo, ¿no? Acá pueden ver esta demostración, pero ahora que lo veo me puedo borrar esa demostración de acá nada más, ¿no? Ahora, eh, los comentarios. La presión de un líquido no depende de la forma del recipiente. Bueno, sí, ya lo vimos acá, ¿no? La presión no depende del recipiente, de la forma. Depende solamente de la altura y, bueno, de la densidad, ¿no? Pero si tenemos una densidad de un líquido, nos dan ya el líquido que es agua, entonces solamente depende de la altura. Entonces, no depende de la forma del recipiente, solamente depende de la profundidad, ¿no? Mientras mayor profundidad, hay mayor presión. Y ahora, la fuerza asociada a la presión es perpendicular a la superficie sumergida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos este cilindro, perdón, este cubo dentro del cilindro, y este cubo está sumergido, ¿no? Vemos estas flechitas que están apuntando hacia las paredes, son las flechitas, las fuerzas de presión, ¿no? Y a medida que tú vas más abajo, esas flechitas se hacen más grandes. ¿Por qué? Porque a mayor altura, o bueno, a mayor profundidad, ¿qué pasa con la presión? La presión aumenta también, ¿no? Entonces, a mayor profundidad, la presión aumenta.
Entonces por eso las flechitas a medida que tú vas más abajo, se hacen más grandes. Ojo que estas flechitas deben formar 90 grados también, ¿eh? 90 grados. Son perpendiculares a las paredes. Y ahora, con respecto al bloque, al cubo sumergido, ¿cómo son esas fuerzas de presión del líquido? También son perpendiculares. Todas forman 90 grados. Pero en realidad, todas las que están en los laterales, alrededor, se eliminan, ¿no? Nulo. Se eliminan entre sí. Por lo que trabajamos solo con las verticales, tanto las que indican hacia abajo como las que indican hacia arriba. Eso ya lo indiqué anteriormente. Principio de los vasos comunicantes. A ver, ¿qué nos dice el principio de los vasos comunicantes? Nos dice que un líquido alcanza el mismo nivel cuando se vierte en recipientes que están comunicados entre sí. Bueno, ya, no hay nada más que explicar, pero no. En esas líneas punteadas, supongamos que quiero calcular la presión aquí, quiero calcular cuánta presión hay aquí, cuánta hay aquí. Tengo presión 1, presión 2, presión 3. Todos están al mismo nivel, ¿sí o no? Nosotros siempre hemos dicho que la presión solo depende de qué? De la profundidad, ¿verdad? Entonces, si todos están a la misma profundidad, miren, a una misma altura H, esta también está en la misma altura H. Entonces, ¿cómo van a ser todas las presiones? Iguales, ¿no? Acá dice, en este nivel todas las presiones son iguales. Igualito, si tú trazas una recta horizontal acá, también las presiones van a ser iguales acá, acá y en todos los puntos que estén al mismo nivel, ¿verdad? Y ese es el principio de los vasos comunicantes. Cuando hay una sustancia, nada más. Por ejemplo, supongamos que esta sustancia es aceite. La densidad va a ser la misma, ¿no? Pero supongamos que yo vierto agua y vierto aceite en estos vasos comunicantes. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver una densidad 1 y una densidad 2, ¿no? Van a ver densidades diferentes. La del agua es 1000, y supongamos que tenemos mercurio, ¿ya? Y la del mercurio es 13600, ¿no? Entonces, el mercurio va a terminar abajo, porque es más denso, y el agua por arriba, ¿no? Entonces, ahí no se cumple el principio de los vasos comunicantes. Ahora, ¿ustedes saben por qué se dice que no están para acotar más? Que esos dos personas son como agua y aceite. Porque el agua y aceite nunca se van a juntar, ¿no? Porque el agua es más denso. El agua va a terminar por acá abajo, mientras que el aceite por acá arriba. Creo que el aceite era 860, bueno, varía, ¿no? Pero siempre acaba por arriba el aceite, mientras que el agua por abajo. Por eso que el agua y el aceite no se juntan. Bueno, hasta ahí, todo claro también. Vamos a ver el principio de Pascal. A ver, ya está todo claro, ¿no? Ya, perfecto. Ya, el principio de Pascal, ¿qué nos dice? El cambio de presión en alguna parte del fluido confinado, o sea, cerrado, introduce el mismo cambio de presión en todas partes del fluido. Ahora, esto en castellano, ¿qué quiere decir? Que si tú ejerces una fuerza, a lo mejor voy a explicar el experimento, ¿ya? Este experimento lo hizo Pascal en 1650, creo, aproximadamente. ¿Y qué hizo? Bueno, este experimento se lo conoce como la botella de Pascal, ¿no? Agarró una botella, en ese tiempo de cuero, porque no había vidrio, y era una botella de cuero con huecos, ¿no? ¿Y qué hizo con esos huecos? Como ven acá en la imagen, los tapó con, qué sé yo, serán tapones de goma, corchos, ¿no? Y tapó cada uno de los huecos. ¿Y qué hizo? Al bajar el émbolo, o bueno, al aplicar una fuerza, acá pueden ver la fuerza, acá está. ¿Qué pasó con esa fuerza? Se redireccionó hacia todos los huecos, ¿no? Como pueden ver. Entonces sí hicieron que los corchos se hayan disparado, ¿no? Entonces, el incremento que se concluye, ¿no? Que el incremento de presión no actúa en una sola dirección, ¿no? Como ven, es en varias direcciones. Es colateralmente también se actúan esa fuerza de presión, ¿no? Uy, ¿qué más? Acá tenemos la prensa hidráulica, que es una aplicación de eso acá. O sea, el principio es esto, pero una aplicación puede ser la prensa hidráulica que se usa mucho en ingeniería. Las sillas de los dentistas, por ejemplo, los gatos hidráulicos para los autos, la gata. ¿Qué más? Los elevadores, las grúas.
los frenos hidráulicos, también todo eso está basado en el principio de Pascal. Pues el principio se ve fácil, pero bueno, la aplicación es más compleja. Ahora, la prensa hidráulica, ¿cómo actúa? Ustedes saben que la presión, aquí está P, es igual a F sub 1 entre el área 1, ¿no? Y el F sub 2 entre el área 2. Entonces, ¿qué se concluye acá? Que la fuerza es directamente proporcional al área. ¿Qué quiere decir directamente proporcional? Que si una aumenta, la otra también. ¿No? Entonces, acá, yo quiero una fuerza F1 sobre esta tapa, ¿no? F1. ¿Qué va a pasar? Acá este émbolo va a bajar, esta tapa va a bajar y esta acá va a subirse. ¿Y cómo hay esta fuerza F2? Despejando de acá, ¿no? Este A sub 2 lo paso a multiplicar y me queda esto. Acá dice, mientras mayor sea la relación entre las áreas de los pistones, mayor es la fuerza ejercida sobre el pistón mayor, o sea, mayor es esto, ¿no? Por ejemplo, si esta relación es 4 entre 2, ¿cuánto es? 2, ¿no? Pero es un número muy chiquito. Tenemos que efectuarlo con números más grandes, ¿no? Pongamos 600 entre 100. Esta acá es 600 metros cuadrados. Es un ejemplo nada más. Y este de acá es 100 metros cuadrados. La relación entre ambos sería 6, ¿no? Es más grande. Entonces, el F2 también aumentaría su valor. A ver, acá con los comentarios. Ya, el cambio de presión se propaga como una onda sonora, dice. Recordar que las ondas sonoras son cambios de presión. Y bueno, estos cambios de presión son semejantes a los que ocurren en el experimento de Pascal. Mi segundo comentario es que en la prensa hidráulica se cumple la conservación de la energía. Ah, cierto, me olvidé explicar eso acá. Se conserva la energía, ¿no? Eh, ¿Por qué? A ver, acá se realiza un trabajo, ¿no? Porque saben que el trabajo es fuerza por la distancia recorrida. Entonces, esta fuerza va a ser de que, por ejemplo, si yo lo bajo esta tapa, va a quedar por acá la tapa. Entonces, acá hay una cierta distancia, ¿no? Una distancia de 1. Y esta tapa, ¿qué va a hacer? Va a subir, va a quedar por acá, supongamos. Va a haber una distancia de 2, de sus 2. Entonces, los trabajos, ¿cómo van a ser? Iguales, ¿ya no? Y el trabajo, ¿cómo se define? Como fuerza 1 por D sub 1 igual a, en este caso, fuerza 2 por D sub 2, ¿no? Esto se cumple. Fuerza 1 por D sub 1 es igual a fuerza 2 por D sub 2. ¿Por qué? Porque se conserva la energía. El trabajo debe ser el mismo, ¿no? Si acá la fuerza aumenta, acá la fuerza será menor, pero las áreas, como pueden ver, una más grande y otra chiquita, ¿no? Entonces se compensa, se conserva. Ya. Y ahora veremos el principio de Arquímedes, que este es muy interesante, ¿eh? A ver, el principio de Arquímedes. Cualquier objeto totalmente o parcialmente sumergido en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del fluido desplazado. Esto parece chino, ¿no? Ya, a ver, ¿qué nos quiere decir esto? Ahorita lo vamos a entender. Mm, a ver, acá dice, ¿no? La fuerza de empuje es una resultante de fuerzas. Por lo tanto, la fuerza que van hacia arriba debe ser restado con la fuerza que van hacia abajo. En este caso, F2 menos F1, ¿no? Ahora, como ya hemos definido por presión, este F2 lo despejamos y nos queda presión 2 por el área, ¿no? Menos presión 1 por el área. Entonces ya lo sabemos de presión es igual a fuerza sobre área. Y ahora, el factor común, ¿cuál es? Área. Entonces saco el área y nos queda dentro P sub 2 menos P sub 1, ¿no? La presión en 2 menos la presión 1. Y ahora, pero ustedes saben que hicimos esto, ¿no? Al inicio. No sé si recuerdan. A ver, por acá está. Acá está. ¿No? Acá tenemos P2 menos P sub 1 es igual a rho GH, ¿no? P sub 2 menos P sub 1 es rho GH. Entonces volvemos a la diapositiva. Entonces P sub 2 menos P sub 1, ¿qué era? Rho GH. Es la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Y todo esto multiplicado por el área. A su vez sabemos que acá tenemos
área por altura. ¿Área por altura qué es? Volumen, ¿no? Y dándole forma ya a esto, quedaría poniéndolo en orden, ¿no? Para que sea más estético. El empuje es igual a ρ por el volumen por la aceleración de la gravedad. Ojo que este volumen es de lo que ha desplazado, ¿no? Es o sea, cuando se sumerge esta piedra, supongamos, va a alzar a un cierto nivel o quizás hasta puede derramar, ¿no? Y esa cantidad de agua que derrama tiene un cierto volumen, que tiene un peso también. Entonces, ¿qué nos dice? Que ese peso es equivalente al empuje. ¿Qué cosa es el empuje? Es esa fuerza que te mantiene hacia arriba, ¿no? La fuerza neta hacia arriba. Entonces, ese empuje, acá ya lo resolví. O bueno, seguimos desglosando, ¿no? Seguimos desmenuzando. A ver, ¿qué tenemos? Ah, que la gravedad, perdón, la densidad por el volumen, como le habíamos dicho al inicio en densidad, ¿qué nos da? La masa, ¿no? Densidad por volumen nos da la masa. Y masa por gravedad, ¿qué cosa es? Es el peso. El peso desplazado, ¿no? El peso del fluido desplazado. Entonces aquí está lo que les decía. No es tan complicado, ¿no? Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Esto sirve para entender lo del iceberg que le dije, ¿no? Para saber cuándo un objeto flota. Porque para que flote un objeto hay dos condiciones. La densidad. O sea, para que flote un objeto tiene que ser menos denso que la materia donde flota, porque si no se hunde. Y la forma física del objeto, que es la cantidad de líquido desplazado por el objeto, depende de la forma, ¿no? Que tenga. Por ejemplo, y así no se entendió entonces, si fabricamos un barco de papel metálico, ¿no? Aluminio, lo arrugamos. Ah, no, perdón. Ya, sí, tenemos un papel, pero de metal, ¿no? Un papel metálico. ¿Este qué va a hacer? Va a flotar, porque su forma le permite desplazar una cantidad de líquido superior a la de su peso, ¿no? Tiene una forma más alargada, un barquito de papel metálico. Pero ¿qué pasa si es que esto lo hacemos bolita? Este barquito de papel lo hacemos bolita, como una esfera, y lo apretamos, ¿no? Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que lo introducimos en el agua y se hundirá. Es el mismo material, es todo igual, pero la forma cambia. Se va a hundir. ¿Por qué? Porque su nueva forma física le permite mover un volumen menor a la de su peso. Entonces, como ya dice acá, tiene que desplazar más cantidad de agua para que pueda flotar, ¿no? Las naves marítimas poseen compartimientos que están llenos de aire, que los hacen más livianos en el agua, evitando así su hundimiento, en que se hunda. Son capaces de flotar en el mar porque existe una fuerza que empuja al barco desde abajo hacia arriba, gracias a su diseño, ¿no? Basado en este principio. Ya bueno, y para llegar a esto, ¿qué hizo Arquímedes? Bueno, un día se metió a una tina con agua y se dio cuenta que entre más se sumergía, más agua caía de la bañera, ¿no? Cuando tú te metes a una tina, ¿no ves que el nivel sube, el nivel del agua? Bueno, los ingenieros se basan en este principio para diseñar estos barcos, ¿no? Bueno, las naves marítimas en general, de manera que sean más ligeros que la superficie acuática. Y por último tenemos lo que son fuerzas sobre paredes o compuertas. Bueno, hasta ahí todo claro, ¿no? Sí, por eso flota. Bueno, se debe a más cosas también, ¿no? Pero eso ya sería extendernos demasiado. Ya, sí, flota por eso y porque también tiene compartimientos, ¿no? Huecos en los que puede haber agua, entrar agua o sacar agua. Como los submarinos, ¿no? Los submarinos tienen ahí no me acuerdo cuál es el nombre, pero tienen como unos cuartos, supongamos, en los que permiten entrar, que entre el aire y que entre agua, ¿no? Cuando quieren ir más abajo los submarinos, hacen que en esos compartimentos entre agua y así se hunden. Y cuando no quieren hundirse y quieren salir a la superficie, pues botan esa agua de sus cuartos. No me acuerdo el nombre, la verdad. Pero bueno, ahora sí yendo a algo más aplicativo. Fuerzas sobre paredes o compuertas. A ver, fuerzas sobre superficie rectangular vertical. Supongamos que tú estás desde acá, ¿ya? Desde acá, en la parte izquierda estoy. Estás mirando acá. Entonces, ¿cuál va a ser tu vista? Lo que tenemos acá.
tu vista frontal, ¿no? Queremos calcular esta fuerza, la fuerza que actúa este punto, en este punto, bueno, voy a cambiar de color, en este punto. Para calcular esa fuerza, primero, es en sí un diferencial de fuerza, ¿no? Que luego se va a integrar, porque es la sumatoria de todas estas fuercitas que están acá. Entonces, para no trabajar con todas esas fuerzas, las integramos y nos sale esta fuerza de acá, que es una fuerza que va al centro, ¿no? Ahora, esa fuerza va a actuar acá, en este punto. Y para calcular esa fuerza, ¿qué se hace? Presión por un diferencial de área, ¿no? Porque trabajamos con un diferencial de fuerza, entonces trabajamos con un diferencial de área. ¿Y qué hicimos? Integramos, ¿no? Integramos acá por el diferencial de área. Y bueno, esta presión, a ver, ¿qué onda? Ya, tenemos este y sub 1 y y sub 2 que lo vamos a trabajar acá, en los límites de integración. Pero acá desglosamos esto, ¿no? Que nos queda que la presión es ρ por g, la densidad por la gravedad. Y tenemos el y, que es la profundidad a la que se encuentra este punto, se encuentra a una profundidad y, acá está, acá también. Y sub p, ¿por qué? Porque estamos actuando en ese punto, ¿no? Una profundidad y sub p. Ya le hemos puesto y en la base. Ahora, este diferencial de área lo tenemos que expresar en términos de y, ¿no? Entonces, esto acá sería longitud por el diferencial de y. Pero esta longitud te la van a dar, sí que siempre es una constante, ¿no? Así que también sale de la integración, o sea, aparte. Al igual que esto, que también es constante, constante, constante. Entonces nos queda la variable que es y, ¿no? Y el d sub y, que acá está también. Y los límites de integración, ¿a dónde van? Van desde y sub 1 hasta y sub 2, acá están las profundidades. Entonces va de y sub 1 a y sub 2, ¿no? Entonces integramos el y ¿qué nos queda? Y al cuadrado sobre 2, que va desde y sub 1 hasta y sub 2. Y por el segundo teorema fundamental del cálculo, ya resuelven eso y les queda esto, ¿no? Este y se reemplaza por y sub 2, que te queda y sub 2 al cuadrado, menos, ahora lo reemplazas por y sub 1, que da y sub 1 al cuadrado. ¿Y dónde quedó el entre 2? En realidad es un medio, ¿no? Que aquí está. Entonces tenemos esto, que es estos tres, un medio, que aquí está, y el desarrollo de esto, que es esto, ¿no? Y así es como se calcula la fuerza. Y ahora, ¿cuánto vale esta fuerza? Vale todo esto. Ya reemplazas y te sale, ¿no? Los problemas vienen en universidad suelen ser más con este tipo de ejercicios. Ahora, fuerza sobre una superficie de forma rectangular. Ahora tenemos lo mismo, pero inclinado. Ahora, acá lo que yo les he dicho es la demostración, ¿no? Para saber de dónde sale esta fórmula. Para hallar esto, se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Se hace exactamente lo mismo, pero multiplicado por el coseno de teta, ¿no? Coseno, ¿cuál es teta? Es esto, es el ángulo, ¿no? De inclinación. Y su punto de aplicación, o sea, el y sub p, será toda esta expresión, que también la puedo demostrar, pero es demasiado larga. Si ustedes quieren ver esta demostración, la pueden visualizar en el Classroom. Ahí están los links de los libros. Yo los saco del Hugo Medina, físico universitario. Pero ahí ustedes pueden ver que hemos puesto también del Sirway y del Semansky, creo. Semansky, que son libros buenos, universitarios, son básicos. Si quieren uno más hardcore, ya tendría que investigar para uno más fuerte, ¿no? Ya, hasta ahí todo claro, ¿no? Para pasar ahora sí a lo que es hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos que van en movimiento. Todo claro, ¿no? Para pasar a hidrodinámica. Ya está bien, dicen que todo claro, entonces yo sigo. Ya vamos a pasar a hidrodinámica, entonces. A ver.
Ya listo, se ve, ¿no? Ya. A ver, hidrodinámica. Ya, hidrodinámica, ¿qué cosa es? Es el estudio de los fluidos que se encuentran en movimiento, ¿no? En el anterior vimos hidrostática, que era cuando estaban en reposo, esta vez cuando están en movimiento. Como pueden ver en la imagen, es una central hidroeléctrica, una represa, ¿no? O una presa de una central hidroeléctrica. A ver. Bueno, acá no hay nada más que añadir, no lo quiero complicar tampoco, es el estudio de los fluidos en movimiento. Ahora, las características generales del flujo de fluidos. El fluido puede ser estacionario o no estacionario, puede ser turbulento o no turbulento, también llamado laminar o suave. ¿Cuándo es estacionario? Cuando los parámetros del flujo, la velocidad, la densidad, la presión, son independientes del tiempo y la temperatura. Si esto ocurre, o bueno, si ocurre lo contrario, es no estacionario. Bueno, esto no es tan importante como lo que vamos a ver que es el turbulento y el laminar. Esto es netamente teórico para identificar algunos tipos de flujo. Pero el turbulento sí nos sirve, y sirve también en la vida real. Y ahorita se lo voy a explicar. El turbulento es cuando las partículas del fluido tienen un movimiento irregular o caótico. Bueno, turbulencia, ¿no? Se les viene a la mente, es algo más caótico, más, bueno, caótico, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Si ocurre lo contrario, es un movimiento suave. Ahora, como pueden ver en la imagen, el flujo laminar, acá el flujo está yendo en una dirección tranquila, ¿no? Calmado. Mientras que en el de abajo el flujo es turbulento. El flujo va de acá para allá. Y ahora, ¿cómo saber si es un flujo laminar o flujo turbulento? A través de la ecuación de Reynolds, ¿no? Que nos da un número. Ahora, si este número, nosotros resolvemos esta ecuación. Si este número sale mayor a 3000, entonces el flujo es turbulento. Pero si resolvemos esto y nos sale un número menor a 3000, es flujo suave o laminar, ¿no? Ahora, acá tenemos que el número de Reynolds se calcula como densidad del fluido por la velocidad media por el diámetro del tubo. Y todo esto lo vamos a dividir entre la viscosidad del fluido. Esa es la letra griega mu. Algunos también lo representan como una m, ¿no? ¿Y cómo se calcula la viscosidad? Eso también lo vamos a ver al final, eh, en 20 minutos aproximadamente. ¿Cómo se calcula esta viscosidad, ¿no? Con la fórmula de Stokes. Ahora, aplicaciones de esto en la vida real. Eh, hay muchos. Por ejemplo, ¿saben que la aorta es una arteria, ¿no? La aorta es una arteria que transporta sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. El flujo de sangre normal es laminar de la arteria aorta. Es laminar, ¿no? Suele ser suave, tranquilo. Pero una alteración pequeña, por ejemplo, una patología cardíaca, puede hacer que este flujo se vea turbulento, ¿no? Entonces, la turbulencia hace ruido, ¿no? Cuando fluye la sangre, hace ruido, si es que es turbulento, y eso se detecta con un estetoscopio, ¿no? En realidad esto es un procedimiento muy útil, ¿no? Porque te permite saber si alguien tiene alguna patología cardíaca o no. Repito, si es que el fluido hace mucho ruido, quiere decir que es turbulento. Y si se escucha con un estetoscopio, pues podemos detectar si alguien tiene alguna patología cardíaca o no. Ahora sí, viendo el tema era central. Gasto o caudal. Son lo mismo. El gasto se representa con letra G y caudal con letra Q. Ahora, ¿qué es esto? Es la cantidad del fluido que pasa por un punto de sección durante un tiempo determinado. Creo que está fácil, ¿no?, de entender esto. Es la cantidad de fluido, o sea, los litros, el volumen, durante un tiempo determinado. Tiempo. Sistema internacional es los segundos, ¿no? Ahora, se expresa o mide en metros cúbicos por segundos al cuadrado, y ya está bien. O también en litros por segundos. Perdón, era segundos, ¿no? Litros por segundos. Entonces aquí está la equivalencia, que 1000 litros por segundos es igual a un metro cúbico por segundo. Así, por ejemplo, un caudal de 10 litros por segundo significa que 10 litros de agua por un punto de sección del canal pasan durante un segundo, ¿no? 10 litros de agua pasan durante un segundo. Acá tenemos esta imagen. Acá tenemos esta imagen, ¿no? Y supongamos que queremos calcular el caudal. Esto está sellado, supongamos.
y tenemos acá un balde gigante y queremos calcular el caudal. Entonces ponemos nuestro cronómetro y lo ponemos hasta, yo qué sé, 20 segundos, ¿no? Entonces dejamos caer todo eso, y en ese recipiente, al final, al terminar los 10 segundos, contamos hasta 10 segundos, vemos la cantidad de volumen que hay, ¿no? Supongamos que hay 200 litros, ¿ya? 200 litros entre 10, porque fueron 10 segundos, 200 litros entre 10 son 20, ¿no? Entonces el caudal sería 20 litros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo va a pasar 20 litros. Eso sería el caudal. Ahora, el caudal también se puede calcular como el área por la velocidad, el área transversal, ¿no? O la sección también, por la velocidad. Eso solamente, eso acá, esa fórmula, solo cumple en tubos, ¿no? Cuando son así. Y lo vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? En la ecuación de la continuidad, que es lo que le decía, área por velocidad. Ahora, ¿qué nos dice esto? Eh, Cuando un fluido fluye por un conducto de diámetro variable, es decir, ¿ven acá el diámetro cómo varía? El área. Varía, ¿no? Acá está grande, acá está más chiquito. Cuando eso varía, su velocidad cambia también, debido a que la sección varía de un conducto al otro, ¿no? La sección varía. Entonces, por ejemplo, si acá el caudal debe mantenerse, ¿no? Igual. Entonces, por lo tanto, si acá tenemos un diámetro mayor, un diámetro grande, y acá tenemos un diámetro menor, o sea, un área chiquito, para que se mantenga constante, ¿qué debe pasar con las velocidades? Esta velocidad, la velocidad 1, debe ser menor, y esta velocidad 2 debe ser mayor, ¿no? Hasta ahí todo claro, ¿no? Para que sea constante, ¿no? Supongamos que acá tenemos 6 y el área es 2. Para que se mantengan constantes, supongamos que la velocidad acá nos dan que es 3. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tendría la velocidad acá? Entonces tenemos que si el área es mayor, el área 1 y el área 2 es chiquito, ¿qué pasa con las velocidades? La velocidad 1 se hace más chiquita y la velocidad 2, hasta ahí todo claro, ¿no? Ya bueno, A es la sección transversal. ¿Qué cosa significa transversal? Que es imagínate que cortamos así con machete. Es el área, esto nada más, ¿no? Si lo vemos frontalmente sería como un círculo, ¿no? Como una circunferencia, un círculo, ¿no? Si lo vemos de manera frontal. Ya eso es el área transversal. Y bueno, V es la velocidad del fluido. Está ahí todo claro también. La ecuación de Bernoulli. Ya, la ecuación de Bernoulli. ¿Qué nos dice? Que la energía de presión es característica de los líquidos en movimiento. Durante el movimiento de un líquido ideal, una forma de energía se transformará en otra, pero la energía específica total quedará siempre invariable, ¿no? Es decir, que la energía se conserva, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Energía por unidad de volumen antes, acá en este gráfico, debe ser igual a la energía por unidad de volumen después. Los problemas con este tipo de fórmulas, con la ecuación de Bernoulli, suelen ser muy fáciles porque te dan casi todo de datos y te piden ahí estoy viendo, ¿no? Y te piden hallar, por ejemplo, esa presión. Y te dan este de acá, te dan esto, y lo demás es fácil de calcular. Así que bueno, ahí siempre se repiten en la ecuación de Bernoulli. Donde P, que es el peso por uno, es la energía de presión. Todo este término, un medio por el ρ por velocidad 1 al cuadrado, que es energía cinética por unidad de volumen. Y el ρgh es la energía potencial por unidad de volumen, ¿no? A ver, y todo esto debe ser constante, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos esto de acá, donde la velocidad es 1 y acá la velocidad 2, ¿no? Acá hacemos que la velocidad es menor y acá la velocidad es mayor, ¿no? Por lo tanto, si acá la velocidad es menor, acá la velocidad debe ser mayor para que se conserve, ¿no? De igual manera con la altura y las presiones, que bueno, eso es fácil de calcular, ¿no? Presión hidrostática puede ser, presión atmosférica, te la dan de datos, o tú la puedes seguir también, ¿no? Mm, ya, listo. Hasta ahí creo que no hay nada más que explicar, porque de verdad los problemas con esta ecuación de Bernoulli son muy directos. Te lo suelen dar como es grande, te lo suelen dar directo.
Ahora la fórmula de Torricelli, este también lo vamos a ver bastante en el curso de Física 2, para hallar la velocidad, ¿no? Que dice, permite calcular la velocidad con la que sale un líquido de un recipiente con un agujero. Acá no ven el recipiente que tiene un agujero. Ya, si tú quieres calcular con qué velocidad sale, hasta la velocidad V1, tienes que partir de la ecuación de Bernoulli, ¿no? De todo esto. Y acá está, acá lo apunté. Sí, acá está. ¿No? De la ecuación de Bernoulli. Donde que se tiene que la presión en 1, acá está el punto 1, es P sub 0, y va reemplazando, ¿no? Como les dije en un principio, van reemplazando, va reemplazando. Ojo que todas estas diapositivas están en el Classroom también. Las voy a actualizar bastante, las voy a colgar. Así que si tienen dudas las pueden ver otra vez o pueden checar los links de los libros. ¿No? Pero acá ya, para resumirlo y no hacerlo tan largo y explicar todo, va resolviendo, acá se va esto con esto, y despejan acá lo que es la velocidad 1, ¿no? Y la velocidad 1 que te va a quedar, que es 2 veces la aceleración de la gravedad por la altura 2. Bueno, en general no la altura 2, ¿no? En general es un v nada más, ¿no? La velocidad de salida es igual a 2gh. ¿No? Con azul sobre fondo azul. Pero bueno, pero se entiende, ¿no? Y ahí está. También hay una aplicación que es el tubo de Venturi, creo, que es para calcular lo mismo, pero es más extenso. Pero como ya les dije, acá les estamos dando las fórmulas fundamentales, ¿no? En este caso es la de Torricelli, que me permite, tiene muchas aplicaciones también en la vida real. Por ejemplo, en el cálculo de la rapidez de la salida de la gasolina, para el fondo de un tanque de almacenamiento, eh, la rapidez de salida por una abertura a una distancia h bajo la superficie de un líquido, es la misma que adquiriría un cuerpo al caer libremente de una altura h, ¿no? Todo esto ya se sabe por el teorema de Torricelli. ¿Qué más? Porque esto no es válido solo para una abertura en la base de un recipiente, ¿eh? Puede ser en un agujero, como pondré acá, a una profundidad h. O también puede ser en la base, ¿no? Es Torricelli. Listo, el efecto Magnus. ¿Qué es el efecto Magnus? Acá dice, fenómeno físico por el cual la rotación de un objeto afecta a la trayectoria del mismo a través de un fluido, como por ejemplo el aire. A ver, acá yo les puse una imagen, esto acá sí se entiende. Este fue un gol de Roberto Carlos en el año 2002, creo, contra Francia, y el gol fue un golazo. La pelota literal fue así como lo están viendo tal cual en la imagen, fue así, con un demasiado efecto. O sea, parecía que la pelota iba a salir, pero al final terminó siendo gol, ¿no? Chocó el palo y entró. Y bueno, Roberto Carlos, si ven sus videos, en todos se ve el efecto Magnus, ¿no? En todos se ve de que la pelota la patea con el empeine y tiene un efecto, pero muy, muy, muy marcado. Y ahora, ¿pero qué sucede? Eh, por ejemplo, acá en esta imagen de la izquierda, tenemos, ¿no? Que supongamos, el flujo del viento va hacia la izquierda, lo voy a hacer con otro color. El flujo del viento va hacia la izquierda. Pero si ven, esta esfera tiene una velocidad que va hacia la derecha, ¿no? Acá antes de explicar eso tengo que explicar el principio de Bernoulli, para que entiendan. El principio de Bernoulli, ¿qué nos dice? Algo sencillo nada más. Que si tú aumentas la velocidad, vas a tener menor presión. Y si tienes menor velocidad, la presión va a ser mayor. Eso me dice el principio de Bernoulli. ¿Okay? Entonces, tenemos acá el flujo del viento, ¿no? Que va hacia la izquierda, supongamos. Bueno, no supongamos, está hacia la izquierda. ¿No? Pero acá en la pelota, como pueden ver, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha, ¿sí? La velocidad. Entonces, ¿qué va a ocurrir con las velocidades? Se van a restar, porque no van en una misma dirección. Y si se restan, ¿qué nos queda? Una velocidad chiquita, ¿no? Acá, en la parte de arriba, porque estamos partiendo esto desde arriba hacia abajo. Entonces, en la parte de arriba de la esfera, ¿qué nos queda? Menor velocidad, ¿sí? Y si nos queda menor velocidad, ¿qué tenemos? Mayor presión. Es lo que dice acá, ¿no? Las velocidades se restan, tenemos mayor presión. Y en la parte de abajo, ¿qué sucede? El viento está hacia la izquierda y la pelota, como está gira hacia la derecha, por abajo hacia dónde va. Hacia la izquierda también, ¿no? Entonces, si va hacia la izquierda, ¿qué pasa con las velocidades? Se suman. Y si se suman, ¿cómo es la velocidad ahí? Aumenta, ¿no? Es mayor. Por lo tanto, si la velocidad aumenta, ¿qué quedamos acá al principio?
la presión disminuye. No, acá tenemos menor presión. Entonces, ¿dónde tenemos mayor presión? Arriba, ¿sí o no? Entonces, si tenemos arriba mayor presión, ¿hacia dónde va a ir la pelota? Hacia abajo, ¿no? Ahí está el efecto. Se va así. Tú la quieres patear en dirección recta hacia la derecha, pero la pelota va a tener que ir hacia abajo, ¿no? Esa es la explicación, el análisis, ¿no? Lo mismo sucede con esa pelota, pero desde otro ángulo, ¿no? Lo mismo pueden hacer el análisis acá también si quieren. Este fue un golazo. Bueno, ya para ir acabando, tenemos fórmula de Stokes y por último, la viscosidad, ¿no? A ver, la fórmula de Stokes. La verdad, la demostración es muy grande, es muy, muy, muy extensa la demostración. O sea, partimos de esto, ¿no? Partimos de esto para la demostración. Y luego acá ya vas aumentando el volumen de la esfera, ¿no? Y al final, ¿qué te queda? Te queda eso, ¿verdad? Y me hubiese gustado hacer la demostración, pero me va a comer el tiempo. Entonces, esta fuerza que... no lo definí, ¿no? ¿Qué es la fórmula de Stokes? Esta aquella fórmula que nos permite calcular la fuerza de viscosidad que se presentan en, ¿qué cosa? Por ejemplo, en una burbuja de aire en el agua, en partículas de polvo cayendo en el aire, en sí, en objetos que son esféricos, más que nada, ¿sí? Acá tenemos una esfera. O sea, no aplica para todo. Es en objetos así. Y bueno, la fuerza de viscosidad eh, es por la fuerza que... La viscosidad es una propiedad de los líquidos, ¿no? Algunos tienen mayor viscosidad, otros menor. Por ejemplo, el aceite tiene mayor viscosidad que el agua. Entonces, esa viscosidad también presenta una fuerza hacia arriba, ¿no? Que no, por ejemplo, si supongamos que te metes a una piscina de aceite, va a haber no te vas a caer tan rápido, no te vas a hundir tan rápido como una piscina con agua, ¿no? Entonces aquí está la fuerza de viscosidad hacia arriba, que es la que te empuja hacia arriba. Y aquí está el empuje que también va hacia arriba. La velocidad, obviamente, cae con una velocidad hacia abajo. Y mg, que es el peso, ¿no? Que también siempre va hacia abajo. El peso siempre va así, ya lo saben, ¿no? Y al final resuelven esta fórmula acá y le va a quedar esto acá. ¿Qué tenemos? Que la fuerza de viscosidad, o la fuerza de Stokes, es igual a 6 veces pi por n. Bueno, esto acá ya le dije que es como la viscosidad, ¿no? Esa n es lo mismo. Es el coeficiente de viscosidad. Aquí está. Lo apunté. Es el coeficiente de viscosidad multiplicado por el radio de la esfera. Acá tenemos un cierto radio, un radio r, y multiplicado por la velocidad, que esta debe ser la velocidad límite, la velocidad al límite. No, cuando sucede esto, dice que la velocidad alcanzó la velocidad límite. Entonces, ¿de dónde sale el pi? Bueno, acá tú empiezas a desarrollar y vas a obtener la fórmula del volumen de la esfera, que se expresa en pi. Así que por ahí ya tú resolviendo, vas a ver de qué aparece el pi y por eso el pi sale acá, ¿no? La demostración la pueden ver también en el Hugo Medina, yo lo saco de ahí. Y es muy sencillo, ¿no? Pero es un poco extenso, pero es sencillo. Y ahora, sabiendo eso, sí podemos calcular la viscosidad, ¿no? Ya para acabar. La fórmula de Stokes permite determinar el coeficiente de viscosidad de un líquido, midiendo la velocidad terminal de esferas cayendo en el fluido. ¿Ya? En español, mide el coeficiente de viscosidad que presentan los líquidos mientras caen en esfera. Y ahora, esta demostración también es larguísima, así que solamente he puesto la fórmula, donde, a ver, acá tenemos que el coeficiente de viscosidad es 2 veces la gravedad por el ρ', que es la densidad de la esfera, porque los objetos también presentan una cierta densidad, porque están hechos de un material. Lo restamos con la densidad del líquido, ¿no? Supongamos que es H2O, se está sumergiendo en agua. Y todo esto multiplicado por el radio, toda esfera tiene un radio, al cuadrado, ¿no? Elevado al cuadrado. Y todo esto dividido entre 9 veces la velocidad límite de la esfera, ¿no? Y ahí obtenemos esto, esa forma. Ahora, acá dice, la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir inversamente proporcional? Hemos visto inversamente proporcional y directamente proporcional en todas las diapositivas. Inversamente proporcional, ¿qué significa? Que mientras, por ejemplo, a mayor temperatura, ¿qué pasa con la viscosidad? Disminuye. Pero si yo tengo
menor temperatura, viscosidad aumenta. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú estás en una sartén, ¿ah? Tienes tu sartén y le echas aceite, ¿ya? Y está ahí calentándose, ¿no? Cuando tú echas el aceite, presenta una cierta viscosidad, pero a medida que la temperatura aumenta, si tú llegas a ver si es que cocinas en tu casa, si es que fríes, te vas a dar cuenta que el aceite se va haciendo menos viscoso, ¿no? Se va comportando como agua ya. Tú empiezas a mover la sartén y el aceite ya fluye con más facilidad. Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad. Lo mismo sucede con los volcanes de lava, ¿no? Los volcanes de lava están súper calientes. Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad.